Bien chicos, buenas, bienvenidos al curso de Física 1. Vamos a empezar hoy con el tema de dinámica. Buenas tardes con todos. Todavía hay gente entrando. Buenas tardes gente, vamos a empezar recién. Hubo unos pequeños atrasos con el internet. Bien chicos, voy a empezar a compartir la pantalla. A ver, confírmame si se ve alguna cosa, por favor. Perfecto. Perfecto, gente. Hoy vamos a entrar a lo que es el tema de dinámica. Y aquí es como si lo que hemos visto en estática y lo que hemos visto en cinemática los juntamos, los vamos a juntar y vamos a estudiar tanto el movimiento como las causas que lo originan. Entonces aquí en dinámica estudiamos el movimiento y las causas que van a originarlo. Claro, ¿cuáles son las causas del movimiento? ¿Quién origina los movimientos? Las fuerzas. En estática estudiamos las fuerzas. En cinemática estudiamos el movimiento, pero aquí vamos a estudiar el movimiento y las causas que lo originan, o sea, las fuerzas. Y aquí, bueno, vamos a regresar al concepto de inercia. Es la propiedad de los cuerpos para mantener su estado, sea de reposo o de movimiento con velocidad constante, al menos que una fuerza, un agente externo, altere ese movimiento. Y nosotros ya habíamos visto un ejemplo de inercia cuando tú estás en un carro, por ejemplo, ¿verdad? En un carro en movimiento, tú y el carro tienen la misma velocidad, el carro frena al seco y tú te vas hacia adelante. Por inercia, porque tu cuerpo tiende a mantener ese estado de movimiento. Como el carro frenó, como tu cuerpo tiende a mantener esa misma velocidad, ese mismo estado de movimiento, tú te vas hacia adelante. Eso es el efecto más clásico, más evidente de la inercia en el día a día. Entonces ya sabes, cuidado con la inercia cuando vas en el carro, agárrate bien. Bueno, nosotros ya estudiamos la primera ley de Newton y la tercera, ¿correcto? Aquí en dinámica solamente vamos a usar la segunda ley de Newton. ¿Y qué cosa la segunda ley de Newton nos dice? Vamos a considerar el siguiente cuerpo de masa m. Esto es para un caso general. Hoy en este cuerpo de masa m están actuando Fs, las fuerzas F1, F2, F3, bla, 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 hasta Fn. Ahí tenemos n fuerzas actuando. ¿Qué pasaría si yo sumo todas esas fuerzas? Oye, si yo sumo todas esas fuerzas, ustedes recuerdan que en estática nosotros aplicábamos la suma de fuerzas. Si nosotros sumábamos las fuerzas sobre un cuerpo y daba cero, significaba que el cuerpo estaba en equilibrio. Pero ¿qué pasaría si la resultante de las fuerzas no es cero? Si no es cero, significa que existe una fuerza resultante, obviamente diferente de cero, que va a imprimir en este cuerpo una aceleración. Y la segunda ley de Newton relaciona esa fuerza resultante con la aceleración que va a experimentar este cuerpo. ¿Cuál es la ecuación que vamos a usar aquí? Aquí tenemos. La fuerza resultante o sumatoria de fuerzas va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Esto también se puede leer como la fuerza resultante o la suma de fuerzas es proporcional a la aceleración, donde la constante de proporcionalidad es la masa que tiene el cuerpo. ¿Correcto? Si yo quiero la aceleración, la masa pasaría a dividir y tenemos que la aceleración del cuerpo de un sistema va a ser igual a la resultante de las fuerzas dividido entre la masa. Esta fuerza resultante, ojo, esta fuerza resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y esto debe ser diferente de cero. Profe, ¿y si es igual a cero? Si es igual a cero, gente, está en equilibrio. El cuerpo no tiene una aceleración. Pero si es diferente de cero, sí, presenta una aceleración. Es la resultante, aquí lo tenemos. Y básicamente esta segunda ley lo vamos a aplicar en dos casos. Uno es llamado el caso de dinámica lineal, donde la trayectoria que siguen los cuerpos son rectilíneos. Por eso, lineal. Correcto. En este caso, en dinámica lineal, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Consideremos este cuerpo de masa m. Esto es solo para ejemplificar,
porque esto es una generalización. Oye, considera el cuerpo de masa m moviéndose sobre este plano horizontal, ¿correcto? Entonces, en el plano horizontal paralelo voy a trazar un eje, es decir, le vamos a llamar el eje del movimiento. Sobre ese eje el cuerpo se está moviendo. Una vez que nosotros hemos trazado estos ejes, uno horizontal y bueno, el otro perpendicular, nosotros vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Para aplicar la segunda ley vamos a hacer este diagrama de cuerpo libre y nosotros ya sabemos cómo hacer el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos todas las fuerzas que actúan, que están actuando sobre el cuerpo o sistema, ¿verdad? Tenemos el peso, una fuerza vertical. Hacia abajo tenemos la reacción normal, perpendicular a la superficie, ¿verdad? Y por acá en la horizontal una fuerza resultante. Ahora, escucha bien, en el eje del movimiento, en este eje del movimiento, nosotros vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Observa ahí, ¿cómo lo vamos a aplicar en forma práctica? Escucha bien, gente. La resultante o la suma de fuerzas en forma práctica va a ser igual. La suma de fuerzas a favor de la velocidad, o mejor dicho, a favor del movimiento, menos, yo le voy a restar la suma de fuerzas en contra del movimiento. Claro, aquí yo puedo tener una fuerza, por ejemplo, a la derecha, F1, y por ejemplo, si el piso es rugoso, aparece una fuerza de fricción, una fuerza de rozamiento. ¿Quién sería a favor del movimiento si el cuerpo se mueve hacia la derecha? F1 sería a favor del movimiento. ¿Y quién se opone a eso? Sería la fuerza de fricción. Por lo tanto, aquí sería F1 menos la fuerza de fricción. De esta manera es la forma práctica que vamos a usar la segunda ley de Newton para nuestros problemas. Y esto, cuando ya tenemos las resultantes o la suma de fuerzas, va a ser igual a la masa que tiene el cuerpo por la aceleración. Que en general, en los problemas nos va a pedir cuál es la aceleración del sistema o del cuerpo. O también nos pueden pedir las fuerzas, pero en general la aceleración. Alguien se preguntará, profesor, ¿y qué pasa con el otro eje? El cuerpo no sube ni baja. En el otro eje, el movimiento es puramente en el eje horizontal. En el eje vertical no hay movimiento. Por lo tanto, si no hay movimiento, se cumple la primera condición del equilibrio. En el eje vertical, la resultante debe ser cero. O sea, la normal que sube debe ser igual al peso que baja, por intuición, ¿verdad? Habrá algunos casos donde en ambos ejes se aplique la segunda ley de Newton. Sí, hay algunos problemas en la cual en ambos ejes se aplica la segunda ley de Newton. Pero en general, uno de los ejes ya es suficiente para aplicar la segunda ley de Newton. Perfecto, entonces, de nuevo, los pasos que vamos a usar para aplicar la segunda ley de Newton son los siguientes. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Claro, después de haber hecho el plano XY, después de haber dibujado el plano XY. Identificamos el eje del movimiento. En este ejemplo, el eje del movimiento es el eje horizontal. Y ahí en el eje horizontal vamos a aplicar la segunda ley de Newton en forma práctica, así como lo tenemos aquí. La resultante y la sumatoria de fuerzas se interpreta como las fuerzas a favor del movimiento menos las fuerzas en contra del movimiento. Y esto es igual a la masa por la aceleración. De esa manera, en dinámica lineal, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Es un caso. Ahora nosotros también tenemos el caso donde las trayectorias que siguen los cuerpos no es lineal, es circunferencial o curvilíneo en general. Pero aquí circunferencial tenemos la dinámica circular. Entonces, semejante a dinámica lineal, sobre la trayectoria que sigue la partícula, aquí yo tengo la partícula, sobre la trayectoria que está siguiendo, esta es la trayectoria. Recuerda que la trayectoria, ahí lo tenemos, trayectoria circular, la trayectoria que está describiendo la partícula, aquí lo tenemos. Sobre esa trayectoria nosotros vamos a dibujar dos ejes. El eje tangencial, tangente a la trayectoria,
Y el otro eje es el eje radial, el que va a pasar por el centro, obviamente por el que pasa por el radio, claro, que va a pasar por el centro de esta trayectoria. Entonces ahí tenemos el eje radial y el eje tangencial, dos ejes que vamos a trazar, vamos a dibujar sobre la trayectoria. Ahí justo donde está la partícula que estamos analizando, dibujamos eje tangencial, tangente, eje radial. Ya sabes que el radio y tangente son perpendiculares, ¿correcto? Bueno, una vez que hemos dibujado los ejes, lo que sigue es de nuevo hacer el diagrama del cuerpo libre. Dibujamos las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Si hay tensiones, dibujamos las tensiones. Si hay pesos, dibujamos pesos. Hay normal, hay fuerza de rozamiento, dibujamos las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Y claro, para aplicar la segunda ley de Newton, aquí, en este caso de dinámica circular, lo tenemos de la siguiente forma. Sumatoria de fuerzas centrales va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Tú te acuerdas de la aceleración centrípeta? ¿Quién es la responsable de la aceleración centrípeta? Las fuerzas centrípetas o las fuerzas centrales o radiales o normales, aquellas que se van hacia el centro de la trayectoria. Observa aquí en la gráfica, ahí tenemos la resultante de las fuerzas centrales o las fuerzas radiales o normales, las que se van hacia el centro. ¿Cómo se interpreta esta sumatoria de fuerzas centrales o fuerza centrípeta? Se interpreta de la siguiente manera. En forma práctica, es la suma de fuerzas que entran al centro. Observa, aquí está el centro. Cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener fuerzas que entran al centro y fuerzas que salen del centro. Si por ejemplo este le llamo F1 y este le llamo un F2, las fuerzas que entran al centro sería F1 y yo le voy a restar las fuerzas que salen del centro. F2 sale del centro. Por lo tanto, de esta manera se interpreta esta sumatoria de fuerzas centrales. Esto es en forma práctica. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Correcto? Recordando que la aceleración centrípeta, gente, tiene dos formulitas. ¿Te acuerdas? Velocidad tangencial al cuadrado entre el radio o velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. ¿Correcto? Esas dos formulitas tienen la aceleración centrípeta. Dinámica circular, aquí nos vamos a acordar del movimiento circunferencial. Ya sabemos, movimiento circunferencial uniformemente variado, movimiento circunferencial. En dinámica circular, aquí vamos a recordar el movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque tiene una aceleración, ¿correcto? Entonces aquí vamos a mezclar tanto la parte cinemática como la parte de estática que hemos visto, y la segunda ley de Newton hace ese puente entre la parte cinemática donde está la aceleración y la parte de estática donde aparecen las fuerzas. Entonces esta segunda ley de Newton es como si hace ese puente entre la cinemática y la estática. Juntamos y sale dinámica. Perfecto, esto lo estoy diciendo a fin de entender qué cosa es esto de dinámica. Bueno, los pasos, recordando los pasos una vez más, hacemos o dibujamos el eje radial, eje tangencial, sobre la trayectoria, ojo, sobre la trayectoria de la partícula, hacemos el diagrama de cuerpo libre y aplicamos la segunda ley de Newton en el eje radial. Claro, solamente lo aplicamos en el eje radial si el movimiento es circunferencial uniforme. Oye, profesor, ¿habrá problemas que en el eje tangencial también voy a aplicar la segunda ley de Newton? Sí, en el eje tangencial la forma va a ser sumatoria de fuerzas tangenciales, va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Y esto va a aparecer cuando tenemos fuerzas tangenciales que van a producir una aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial ya sabes que solo aparece en el movimiento circunferencial uniformemente variable. Entonces ya sabes, correcto, ya en los problemas esto que parece, no sé, abstracto, va a quedar más claro. Antes de hacer nuestros problemas, voy a comentar aquí lo que es el sistema de referencia para estudiar los movimientos.
Claro, en cinemática nosotros habíamos aprendido que un fulano está por aquí observando todo a partir de un sistema XY, sería nuestro sistema de referencia, y ve una partícula moviéndose. Y a partir de ahí trazamos nuestros vectores de posición final, tenemos espacios, distancias, velocidades y todo eso. Este fulano está parado, no se está moviendo, o si se mueve con una velocidad constante. A esto le vamos a llamar un sistema de referencia, ¿correcto? En la cual ubicamos al observador para analizar el movimiento. Y aquí vamos a ver dos tipos de sistema de referencia. Un sistema de referencia inercial, SRI, sistema de referencia inercial, es aquel lugar del espacio donde el observador o está en reposo, no se mueve, o si lo hace, se mueve con velocidad constante, o sea, con un movimiento rectilíneo uniforme. Y aquí en este sistema de referencia se van a cumplir las leyes de Newton, se cumplen las leyes de Newton. Y en este gráfico que tenemos aquí, este fulano que está parado en la Tierra sería nuestro sistema de referencia inercial. Este fulano está viendo este carrito que se mueve con una aceleración hacia la derecha. Por lo tanto, para este observador inercial, ¿qué cosa está pasando con esta masa, esta masa pendular que se mueve dentro del vagón? A ver, veamos qué es lo que está pasando. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, la masa, aquí tenemos el peso. ¿Qué más? Aquí hay una cuerda. Hacemos el corte imaginario sobre la cuerda y la tensión la dibujamos siempre saliente del cuerpo a lo largo de la cuerda. No te olvides que para dibujar la tensión, ojo, siempre hacemos el corte imaginario para dibujar las tensiones. Correcto, ya aparecen dos fuerzas. Para este observador referencial inercial aparecen dos fuerzas, únicamente dos fuerzas. Ahí está, la masa, perdón, el peso y la tensión en la cuerda. Con esto nosotros podemos aplicar la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, claro, en el eje del movimiento. Este sería el eje del movimiento, el eje horizontal, y aplicamos la segunda ley de Newton, podemos calcular cuánto es la aceleración que se mueve esta masa. Para este sistema de referencia inercial, un fulano que está parado, o si se mueve lo hace con velocidad constante. Se llama sistema de referencia inercial. ¿Se cumple la segunda ley de Newton? Se cumple. Se cumplen las leyes de Newton en general para este fulano. Y si ustedes se han dado cuenta, en la mayoría de nuestros problemas de cinemática y de estática, siempre hemos usado el sistema de referencia inercial. Un fulano analizando o mirando qué está pasando para una partícula en movimiento, por ejemplo, un sistema en equilibrio, sistema de referencia inercial. Perfecto. Oye, pero existe otro sistema de referencia, que es el llamado no inercial. Sistema de referencia no inercial. Y aquí lo voy a definir. Es aquel lugar o sistema en la cual está acelerado. Este sistema no está parado ni se mueve con velocidad constante. Es un sistema que está acelerado. Y aquí el observador, analizando el movimiento mecánico de un cuerpo, también se encuentra acelerado. Observa aquí en la gráfica, el observador que tiene un sistema de referencia no inercial sería el fulano 2. Aquí este fulano 2 que se mueve junto con el vagón, con esa aceleración. Es un sistema acelerado. ¿Lo puedes ver? Este sería el sistema de referencia no inercial. Ahora, para este sistema de referencia, en realidad no se cumplen las leyes de Newton. No se cumplen, aquí lo tenemos, las leyes de Newton. Pero para que se cumplan las leyes de Newton, lo que vamos a adicionar al sistema para este observador no inercial es una fuerza ficticia, una fuerza que está en tu imaginación, una fuerza que solo aparece para el sistema de referencia no inercial. Esa fuerza se llama la fuerza inercial. Y esa fuerza inercial
Se caracteriza porque es una fuerza en contra de la aceleración. Si la aceleración del sistema va a la derecha, la fuerza inercial se opone, va en contra. La fuerza inercial se opone. ¿Y cómo se define esta fuerza inercial? Se va a definir de la siguiente manera: el producto de la masa por la aceleración que tiene el sistema. Claro, ¿tú te acuerdas que aquí, en este observador inercial, vimos que la masa pendular, debido al movimiento por inercia, se va hacia atrás? No hay ninguna fuerza para este sistema de referencia inercial. Nadie lo empujó hacia la izquierda, esta pelotita. Nadie. Por inercia se fue hacia atrás. Pero cuando nos vamos al sistema de referencia no inercial, esa inercia ya se hace más evidente debido a esta fuerza inercial. Es como esta fuerza ficticia solo aparece para el sistema de referencia no inercial, como si algo lo está empujando. ¿Quién es ese algo que lo está jalando para la izquierda? Se llama la fuerza inercial. Y escucha bien, gente, esta fuerza inercial solo va a aparecer para el observador no inercial. ¿Y por qué aparece esta fuerza inercial? Aparece para que se cumplan las leyes de Newton. Oye, si este observador 2, que es el observador no inercial, se mueve junto con esta esfera, esta pelotita en la cual está actuando una fuerza inercial, el peso y la tensión a lo largo de la cuerda saliente del cuerpo, como se mueve junto, para este observador no inercial, este sistema se encuentra en equilibrio. Oye, si un sistema está en equilibrio, nosotros ya sabemos cómo resolver. Con 3 vectores podemos construir nuestro triángulo de fuerza: el peso, la fuerza inercial que se va a la izquierda y la tensión que cierra el triángulo. Y por cierto, es un triángulo rectángulo, vertical, horizontal, perpendiculares, y ya podemos resolver el problema usando este sistema de referencia no inercial. En algunos problemas, gente, sistema de referencia no inercial va a simplificar bastante el problema. Generalmente cuando en los problemas aparecen 2 aceleraciones y complica la vida. Bien, gente, terminando esta parte teórica, tenemos las poleas móviles. Oye, voy a considerar aquí la siguiente polea que se está moviendo hacia la derecha con una aceleración 1, tal como lo puedes ver en la figura. Y por aquí voy a colocar un puntito, le voy a llamar 2, y por aquí el puntito 3. Sobre estas cuerdas, esta cuerda que es la misma, que envuelve a la polea. Correcto. ¿Cuál es la relación que existe entre las aceleraciones de la polea y las aceleraciones de estos dos puntos, 2 y 3? Esa relación la tenemos aquí, es una formulita. La aceleración de la polea se cumple, que es igual a la semisuma de la aceleración 2 y 3. Semisuma, ya sabes, la suma entre 2, ¿correcto? Ahí tenemos la formulita que se cumple. Y observa aquí que yo estoy considerando la naturaleza vectorial de estas aceleraciones. Ya sabes que la aceleración es una magnitud vectorial. Yo estoy considerando la naturaleza vectorial. Y cuando yo digo que estoy considerando naturaleza vectorial, si el movimiento es en la horizontal, nosotros consideramos el signo. Si se va a la derecha, tiene signo positivo. Si se va a la izquierda, tiene signo negativo. Si el movimiento fuera en el eje vertical, si se va hacia arriba, ya sabes que es positivo. Si se va hacia abajo, es negativo. Y con todo y signo, gente, con todo y signo, tú lo reemplazas en la formulita de la relación de la aceleración de la polea y la aceleración de esos dos puntitos. Y en algunos problemas vamos a aplicar esto. ¿Correcto, gente? Oye, ¿qué pasaría si yo tengo lo siguiente? Una polea así. Disculpa. A ver, una polea así, más o menos. No salió bien. Por aquí. Ahí está. Listo. Observen que esta polea es fija. ¿Cómo, profe? Fija. Está fijada, pues. Ahí al techo. Esto es el techo. Está fija, no se mueve. Pero esta polea chiquita, tiene un movimiento.
Esta polea es una polea móvil. Entonces, esta formulita que tenemos aquí lo vamos a aplicar para poleas móviles y no para poleas fijas. Si te das cuenta, yo puedo colocar aquí un punto 1, el punto 2 y por aquí un punto 3. ¿Cuál es la relación que se cumple aquí? La aceleración en forma vectorial de la polea, que es representada por el punto 3, va a ser igual a la aceleración 1 más la aceleración 2 en forma vectorial sobre 2. Ahí tenemos la relación que se cumple. Claro, si el vector va hacia arriba, el vector aceleración positivo. Si va hacia abajo, ya sabes que es negativo. Y por cierto, el punto 2, observa aquí, está fijo también al techo. No se va a mover el punto 2. Cuando esto pasa, la aceleración del punto 2 es 0. Cuando esto pasa. Punto fijo no se mueve aquí, aceleración nula, 0. ¿Correcto, chicos? Ahora sí, vamos a pasar para nuestros problemas, que es lo que nos interesa. Y ya saben, cualquier comentario, duda, pueden hacerlo en el chat. Hasta aquí, gente, ¿algún comentario? Vamos a aplicar la segunda ley de Newton para nuestros problemas. Perfecto, gente, ¿algún comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Tal vez en los problemas van a salir las preguntas. Ok. Bien, entonces vamos a pasar para nuestros problemas. Si no hubiera ningún comentario, vamos para nuestros problemas. Voy a mantener esas anotaciones. Ahí tenemos la práctica, tema 7, dinámica. Tenemos la parte dinámica lineal y tenemos también la parte de dinámica circular. Vamos a hacer un problema de cada uno para avanzar. Perfecto, gente. Entonces vamos para nuestros problemas. Ustedes ya tienen la práctica. Empezamos con el problema número 1. Cualquier cosa, cualquier consulta, ustedes pueden escribir ahí en los comentarios. Problema 1 dice lo siguiente: si abandona el sistema de bloques idénticos, a ver, este sistema es abandonado como algunos, determine el valor de la aceleración de dichos bloques. Oye, yo quiero saber cuál es la aceleración que tienen estos bloques. Si la deformación del resorte, ojo, nos dan la deformación que es 3 centímetros y el resorte se mantiene horizontal. A medida que va bajando, el resorte se va a mantener horizontal en todo momento. Y te dan otros datos aquí. La constante elástica es 50 newton por centímetro. La masa del bloque o la masa de los bloques son 15 kilogramos cada uno. Entonces vamos a hacer el diagrama, el análisis de eso, o diagrama de cuerpo libre. Bien, como siempre, voy a exagerar aquí. Agrandamos esta gráfica y hacemos el análisis. Perfecto, gente. Vamos a hacer el análisis. A ver, si es liberado el cuerpo por acción de su propio peso, este sistema va a tender a caer hacia abajo, ¿verdad? Ni modo hacia arriba, ¿verdad? Correcto, gente. Vamos a analizar basta uno de ellos. Analizamos este cuerpo de la izquierda. Ambos cuando están cayendo van a tener la misma aceleración. Nosotros queremos saber cuál es la aceleración con la cual ellos están cayendo. Ambos van a tener la misma aceleración, entonces basta analizar uno de ellos, el bloque izquierdo. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. A ver, aquí en primer lugar dibujamos el peso. A ver, el peso, la masa es 15, gravedad vamos a tomarla como 10. ¿El peso cuánto sería? Dímelo. Producto de la masa por la gravedad, 150 newton. ¿Correcto? 150 newton. ¿Todo bien, chicos? ¿Hasta ahí me están escuchando? ¿Chicos? Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bien, gente. Vamos, así como hicimos en dinámica, perdón, en estática, vamos a hacer aquí en dinámica. Hacemos el diagrama de cuerpo libre y analizamos el eje del movimiento donde vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Prácticamente lo que hicimos en estática. Hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. A ver, hemos dibujado el peso aquí, la masa, gravedad 10, la masa 15, 15 por 10, 150 sería el peso, 150 newton. ¿Qué otra fuerza actúa? Veamos por aquí. Hoy este bloque está en contacto con esta superficie vertical. Va a aparecer la reacción normal. La reacción normal. Ahí lo tenemos. Reacción normal.
¿Qué otra fuerza? Profe, acá hay un cuerpo elástico y me dice que está deformado 3 centímetros. Oye, si está deformado, está comprimido ahí, la fuerza elástica aparece en contra de esa deformación. Entonces vamos a dibujar la fuerza elástica, claro, como que presiona aquí al cuerpo. Ahí tenemos la fuerza elástica. No te olvides que la fuerza elástica es el producto de K por la deformación. Y voy a hacerlo aquí al ladito. Vamos a hacerlo por aquí. Oye, la fuerza elástica. Vamos a hacer el cálculo de la fuerza elástica directamente. Es K por la deformación. La deformación ya te dan que es 3 centímetros. El problema nos dice 3 centímetros. K vale 50 newton por centímetro. Y esto yo le voy a multiplicar por la deformación que es 3 centímetros. Observa con las unidades, centímetros se van. Por lo tanto, la fuerza elástica es 50 por 3. Ya lo pensaste, 150 newton. Correcto. Tenemos la fuerza elástica. Aquí aparece 150 newton. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza aparece? Observa que en las paredes, en la pared aparece un coeficiente de rozamiento cinético. Hay fricción. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento va a aparecer en contra del movimiento aquí. Claro, el movimiento es hacia abajo. Este bloque, por su propio peso, tiende a caer hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza elástica se va a oponer a ese movimiento. Entonces, la fuerza elástica la dibujamos hacia arriba. Se opone al movimiento. Correcto, gente. No te olvides que la fuerza elástica es el producto del coeficiente de rozamiento multiplicado por la reacción normal. Correcto, gente. Hasta ahí habrá otra fuerza que actúa. A ver qué me dicen ustedes. Tenemos la normal, el peso, la fuerza elástica debido a este cuerpo elástico y la fuerza de rozamiento en la cual se opone al movimiento aquí. El movimiento es hacia abajo. Oye, si el movimiento es hacia abajo, está en el eje vertical. Voy a dibujar aquí el eje. El eje vertical y por aquí el eje horizontal. Oye, te pregunto, ¿en qué eje se encuentra el movimiento? ¿En qué eje se encuentra el movimiento? A ver, dímelo. Ahí tenemos los dos ejes. Vertical. En el eje vertical. Claro, en el eje vertical está pasando todo el movimiento. Ahí voy a aplicar la segunda ley de Newton. Profe, ¿y qué pasa en el eje horizontal? En el eje horizontal, el cuerpo no presenta movimiento. Por lo tanto, en el eje horizontal, yo lo voy a poner aquí, en el eje X, se encuentra en equilibrio. No hay movimiento en el eje horizontal, solo en el eje vertical. Por lo tanto, aquí yo voy a decir lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas en la horizontal es 0. Se cumple el equilibrio. Vamos a aplicar entonces la primera condición del equilibrio en el eje horizontal. Tú ya sabes, las fuerzas que se van a la derecha en módulo deben ser iguales a las que se van a la izquierda. ¿Quién se va a la derecha aquí? La normal. ¿Y quién se va a la izquierda? La fuerza elástica. 150 newton. Perfecto. Oye, ya tengo la normal. Con la normal yo puedo calcular la fuerza de fricción. Claro, la fuerza de fricción sería el producto del coeficiente de fricción cinético por la normal. Vamos a hacer esto. El mu cinético por la reacción normal. Vamos a hacer el producto. El mu cinético ya te lo dan por suerte. 0.4. A ver, calcula ese producto, gente. Ayúdame. Multiplicado por 150. ¿Cuánto sería la fuerza de fricción? Ayúdame. A ver, gente, ayúdame. 60 dice María. Gracias. Perfecto, Nicole. Hoy es 60 newton, es la fuerza de fricción. Perfecto. Ya hemos analizado en el eje vertical y a partir del eje vertical, donde hemos encontrado la normal, pudimos calcular la fuerza de fricción. Perfecto. Ahora vamos a analizar en el eje vertical. ¿Qué pasa en el eje vertical? En el eje Y está pasando el movimiento, donde va a aparecer una aceleración. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ahora, ¿cómo aplicamos esta segunda ley de Newton? Voy a escribirlo aquí. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa
por la aceleración. ¿Cómo se interpreta esta sumatoria de fuerzas? Se interpreta como la suma de fuerzas a favor del movimiento, o sea, a favor del movimiento son las que bajan, menos la suma de fuerzas que se opone al movimiento. ¿Quién se opone al movimiento? Son las que suben. Y esto debe ser igual a la masa por la aceleración. Ahora vamos a reemplazar. Observa aquí. ¿Quiénes son las fuerzas a favor del movimiento? Las que están bajando. Observa aquí. ¿Quién sería? Observa aquí. Sería el peso. El peso está a favor del movimiento. El peso está jalando todo hacia abajo. Por lo tanto, esta fuerza a favor del movimiento solamente sería el peso. ¿Correcto? Y eso yo le voy a restar las fuerzas que se oponen. Oye, ¿quién se opone? ¿Quién va en contra del movimiento? Observamos en la gráfica que la fuerza de fricción va hacia arriba, se opone al movimiento. Y esta fuerza de fricción ya la hemos calculado aquí, 60 newton. Correcto. Y esto es igual a la masa. Oye, ¿cuál es la masa? La masa del cuerpo es 15 kilogramos. El problema ya no está dando. 15 kilogramos multiplicado por la aceleración que queremos calcular. Correcto, muy bien. Perfecto, a ver gente, ¿cuánto sería la aceleración? Ayúdame. 6 metros por segundo. Perfecto, Gina. 6 metros por segundo al cuadrado. Ahí tenemos la aceleración. A ver gente, comentarios hasta aquí, comentarios. Comentarios gente, ¿quedó claro? Observen que estamos aplicando aquí todo. Estática y en algunos problemas vamos a aplicar cinemática también. Entonces aquí es estática y dinámica juntos. Perfecto, Pedro. Bien. No te olvides que este PDF va a estar... A ver, María, sí, dime. ¿Por qué la fuerza cinética tiene su sentido? ¿Podría explicarlo otra vez? ¿La fuerza de fricción cinética te refieres? La de 150 newton. A ver, 150 newton es el peso que aparece aquí. Observa. No, la otra. La otra. Ah, esa es la fuerza elástica. A ver, correcto, a ver, gente. Imaginemos que inicialmente este resorte tenga esta longitud, ¿correcto? Y por aquí está el bloque de la izquierda, y por aquí está el bloque de la derecha, ¿correcto? Oye, ¿qué pasaría si yo voy juntándolos? Los voy juntando, al bloque de la izquierda y la derecha, los voy juntando, vamos juntándolos. A ver, oye, si yo voy juntándolos estos bloques, ¿qué pasa con el resorte? ¿Se estira o se comprime? Se va a comprimir. Entonces, este resorte más o menos se va a comprimir y según el problema, se comprime 3 centímetros. Oye, si se comprime, observa aquí, voy a enfocarme en el bloque que está a la derecha. Si se comprime, observa bien, aquí tenemos el bloque de la derecha. Si se comprime, la fuerza elástica va a intentar regresar a su posición original. La fuerza elástica va a intentar, aparece debido a esta deformación y va a hacer que este cuerpo elástico regrese a su forma original. Observa, su forma original estaba aquí, inicialmente, en esta vertical de verde. Cuando yo lo comprimí hacia la izquierda, ¿qué pasó con la fuerza elástica? Va a aparecer en contra de la deformación. Por eso, para el bloque que está a la derecha, la fuerza elástica se opone a eso. Sería hacia la derecha. ¿Hasta ahí, María, me estás acompañando? Sí, profesor. Ahora, si aplicamos el mismo razonamiento para el bloque que está a la izquierda, oye, cuando yo lo comprimo, la deformación se va a la derecha, la fuerza elástica se opone. Entonces, ahí tenemos la dirección de la fuerza elástica, que sería 150. ¿Correcto? ¿Alguien tiene otro comentario? Gente, podemos seguir entonces.
Perfecto. Perfecto. Vamos a continuar. Siguiente problema. Este problema es de dinámica circular. El sistema se hace rotar alrededor de un eje vertical o', ahí está el eje vertical, con una rapidez angular de 2.5 radianes por segundo. Hallar la medida del ángulo θ, aquí aparece θ, correspondiente a la posición estable del anillo, que puede deslizarse libremente a lo largo del anillo mayor de radio 2 metros. Entonces observa, en el punto A medida que este eje se está moviendo en la vertical, se mueve, todo va girando alrededor del eje. Entonces el anillo en A va a tomar esa posición debido a este eje de rotación, a esta velocidad de rotación. Y por cierto, voy a exagerar aquí para poder analizar. Aquí tenemos, ahí está, perfecto. Ahí tenemos el eje o línea, y sobre este eje, esta media circunferencia va a rotar. Oye, si comienza a rotar y yo por curiosidad quiero completar aquí la otra rotación, la otra mitad sería más o menos por aquí. Ahí está. Perfecto. En el punto A aparece un anillo que, claro, que se mueve a lo largo de esta media circunferencia. Y debido a la rotación que presenta este eje o', este anillo va a comenzar a subir. Claro, mientras que va girando todo el sistema, este anillo va a comenzar a subir. No sé si ustedes han hecho este experimento, no sé, en su casa. Cuando ustedes tienen una vara y sobre esa vara colocan, no sé, un anillo y comienzan a girar, ese anillo tiende a subir. Eso es lo que está pasando aquí. Yo no sé si me siguen la idea, pero eso es lo que está pasando aquí. Entonces, todo este sistema se está moviendo alrededor de este eje o línea. Observa aquí, este es el anillo. ¿Cuál es la trayectoria que sigue el anillo? Veamos la trayectoria. Si la media circunferencia se está moviendo sobre el eje o línea, voy a completar la trayectoria de este anillo. Observa cuál sería la trayectoria de este anillo. Uy, salió feo. Voy a intentar aquí hacer la trayectoria del anillo. Ahí está. ¿Lo observan ahí? ¿Lo vieron, gente? Por aquí está el centro de la trayectoria y esto sería la trayectoria. Esto de negrito sería la trayectoria que este anillo en el punto A sigue debido a la rotación de esta media circunferencia. O sea que el anillo se está moviendo así. Se está moviendo. A ver, gente, ¿todos están logrando entender la idea de este movimiento del anillo? A ver, gente, por favor, confírmame. Chicos, voy a repetirlo. A ver, gente, yo sé que es un poco difícil entender así cuando ustedes no están viendo al profesor. Entonces voy a prender mi cámara, no se emocionen. A ver un momentito, gente. A ver, gente, ¿ya me están viendo? Todo el sistema está girando así, ¿verdad? Ahora, yo no tengo algo curvo. No sé, no tengo algo curvo. Ya, bueno, voy a pensar que esto sea el algo curvo. Caramba, es todo lo que yo tengo que hacer por ustedes. A ver, gente, ahí está la semicircunferencia. Imaginemos que esto sea la semicircunferencia. Tenemos un anillo que se mueve libremente en esta semicircunferencia. ¿Hasta ahí todos me siguen? Ahora, no se está viendo. A ver, gente, ¿ahí me están viendo? Perfecto. Tenemos el eje en la vertical, ¿correcto? Tenemos el eje en la vertical y esta semicircunferencia va a comenzar a girar así. Va a comenzar a girar sobre el eje vertical. Va a comenzar a girar con esa velocidad angular. Y el anillo que estaba por aquí inicialmente en reposo, cuando comience a girar,
Por inercia este tiende a moverse, tiende a rotar, tiende a salir, a moverse libremente sobre esa semicircunferencia. Oye, cuando es estable la velocidad angular, ese anillo va a tomar una posición exacta, una posición estable ahí. A medida que se va moviendo, el anillo, la trayectoria que sigue el anillo va a ser circular también. A medida que se va moviendo junto con esa semicircunferencia. ¿Sí me logran captar la idea, gente? ¿Todos? Entonces, eso es lo que está pasando. Se mueve y la trayectoria que sigue el anillo en esta posición también va a ser circular. ¿Correcto, gente? Se mueve todo circular. A ver, gente, ¿me están acompañando? Espero que sí. Ya. Hasta ahí todos captaron la idea. Yo espero que sí. Entonces, eso es lo que está pasando con este anillo. Se está moviendo debido a la media circunferencia, la rotación de esa media circunferencia, la trayectoria que sigue el anillo también va a ser circular y ahí lo he dibujado. Perfecto. Una vez que tenemos la trayectoria, ojo, la trayectoria, sobre esa trayectoria yo voy a dibujar dos ejes. En dinámica lineal, en dinámica circular vamos a dibujar dos ejes. El eje tangencial a la trayectoria y el eje radial a la trayectoria. Perfecto. Hasta ahí, espero que todos me estén siguiendo, gente. Tangente y radio. El eje radial y el eje tangencial ya sabes que son perpendiculares. Y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este anillo. Dibujamos las fuerzas que actúan sobre este anillo. A ver, por aquí tenemos el peso. El peso ya sabes que es el producto de la masa por la gravedad. Correcto. ¿Qué más? Claro, tenemos la reacción de la media circunferencia, una reacción normal, porque hay un contacto, el anillo con esta media circunferencia. Tenemos una reacción que, por cierto, esta reacción se dirige hacia el centro de esta media circunferencia. Y vamos a llamarle reacción normal. Acá hay un R. Voy a colocar aquí N. La reacción normal. ¿Qué otra fuerza hay? Bueno, no tenemos otra fuerza actuando, ya están las dos únicas fuerzas, normal y peso. Perfecto. Ahora, si yo les había comentado, esta velocidad angular es 2.5 radianes por segundo. Nosotros vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el eje radial. En el eje radial, nosotros vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Y alguien se preguntará, profesor, ¿y en el eje vertical, que es el eje tangencial? ¿Qué pasa en el eje tangencial? A ver, veamos. El problema nos dice que en la posición A es estable, no sube ni baja. Por lo tanto, en el eje vertical, en el eje tangencial, aquí se cumple la primera condición del equilibrio, que la suma de fuerzas es cero. Mientras que en el eje radial tenemos la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas centrales va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta o normal o radial. Perfecto. Alguien dirá, profesor, pero la normal aquí no está ni en el eje radial ni en el eje tangencial. ¿Qué hacemos con ella? Vamos a descomponerla. Perfecto, descomponemos esta reacción normal. Aquí tenemos una paralela vertical, paralelo al eje tangencial. Aquí tenemos el ángulo θ, alternos internos. Este también sería el ángulo θ. Hasta ahí estoy aplicando solamente geometría. Y vamos a descomponer este vector de módulo n. Descomponemos. Tendríamos una componente en el eje tangencial, este componente de azul, y una componente en el eje radial. Esta componente en el eje radial y la otra en el eje tangencial. Oye, ¿quién me dice cuánto vale cada componente? ¿Cuánto es esta componente? Esta componente al ladito del ángulo, observa bien, es n por el coseno del ángulo. Y la otra, recuerda que siempre está la otra, es n por el seno del ángulo θ. Correcto. Simplemente estamos descomponiendo el vector aquí. Si no te acuerdas, gente, lo que estoy haciendo ahí, simplemente esto. Hoy aquí tenemos la reacción normal. Yo quiero saber cuáles son sus componentes
en el eje vertical y en el eje horizontal. ¿Cuánto mide esta componente y cuánto mide la otra componente? Este ángulo es θ. ¿Cuánto vale esta componente en el eje vertical y cuánto vale esta componente en el eje horizontal? Simplemente cuando está al ladito del ángulo, esa componente en la vertical va a ser lo que mide el vector n por el coseno. Siempre la componente al ladito del ángulo es coseno. Oye, ¿y la otra? La otra va a ser lo que mide el vector por el seno del ángulo. Eso lo vimos en vectores. Si no te acuerdas, aquí estamos recordando. Perfecto, eso es lo que estoy usando aquí. ¿Correcto, gente? Muy bien. Ahora sí vamos a aplicar en el eje tangencial la primera condición del equilibrio. Las fuerzas que suben, n coseno, está subiendo, son iguales a las que bajan. ¿Quién baja? El peso. mg. Perfecto, ahí tenemos una ecuación. Ahora veamos aquí, en el eje radial. La suma de fuerzas centrales va a ser igual a la masa por la aceleración central. Oye, la suma de fuerzas centrales se interpreta como las fuerzas que entran al centro de la trayectoria. Observa que este es el centro de la trayectoria, este puntito negrito, este es el centro de la trayectoria que sigue el anillo. ¿Quiénes entran? ¿Qué fuerza está entrando al centro? Observa aquí, la componente de la normal, n seno de θ, está entrando al centro. Por lo tanto, la escribimos aquí. Las fuerzas que entran al centro, n seno de θ. Y a esto yo le voy a restar las que salen, pero aquí no hay ninguna fuerza que sale. Por lo tanto, es la única fuerza que aparece, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y, por cierto, aquí nos dan un dato de velocidad angular. Oye, ¿cuál es la relación de la aceleración centrípeta con la velocidad angular? Voy a escribirlo aquí, velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. ¿Y qué radio es ese, profesor? Es el radio de la trayectoria que sigue la partícula. Y para encontrar el radio de la trayectoria, voy a sacar ese triángulo rectángulo que tenemos ahí y vamos a calcular el radio. Observa aquí, este es el centro de la media circunferencia y este es el centro de la trayectoria. Por aquí está la partícula, el punto A. Correcto. El radio de la trayectoria sería este cateto. Y esta hipotenusa es R mayúscula. Y no te olvides que aquí está el ángulo θ. Perfecto. ¿Cómo encontramos ese R? ¿Cómo encontramos el cateto opuesto al ángulo θ? ¿Qué función trigonométrica relaciona cateto opuesto y hipotenusa? Dilo. Cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno. Ahora, sácale el seno entonces. A ver, si tú le sacas el seno de θ, va a ser igual. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Oye, pero yo quiero simplemente R. R mayúscula pasaría a multiplicar al seno del ángulo. Y aquí tenemos el radio de la trayectoria. ¿Correcto? Es como si descompusieras el vector. Descompones el vector, ya está. Ese R minúscula sería R por el seno, porque está al frente. Y si yo quiero esta otra distancia, la descomposición, R coseno. Al ladito del ángulo siempre es coseno, no te olvides. Perfecto. Este R mayúscula, por cierto, ese R mayúscula ya te dan y vale 2. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí R igual a 2 y dejarlo ahí. Correcto. Bien, gente. Ya estamos. Estoy comentando varias cosillas por si alguien no recuerda. Y por cierto, aquí en vez de escribir aceleración centrípeta, ya voy a escribir esta formulita, velocidad angular al cuadrado por R. Perfecto, gente. No te olvides que me están pidiendo el ángulo. Nos piden calcular el ángulo. Entonces vamos a calcular ese ángulo. Tenemos dos ecuaciones. Para calcular el ángulo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué les parece si dividimos esas dos ecuaciones? Observa cómo lo vamos a dividir. Voy a dividir estas dos ecuaciones. ¿Cómo, profe? Divídelas. A ver, dividimos estas dos ecuaciones. La primera ecuación yo la voy a dividir con la segunda. Ahí está, la división de las dos ecuaciones. Perfecto. Oye, cuando yo las divido, ¿qué pasa? La normal arriba y abajo se va. El seno, si yo lo divido entre el coseno, ¿qué se hace? ¿Ya lo pensaste? Se hace tangente. Perfecto, Yanela. Oye, masa arriba y masa abajo se van.
Y aquí tenemos velocidad angular al cuadrado, ese radio minúscula es R mayúscula, multiplicado por el seno del ángulo y esto dividido entre la gravedad. Por cierto, vamos a dejarlo seno entre coseno aquí a la izquierda, solamente para que nos demos cuenta de algo. Claro, es cierto, seno entre coseno es tangente, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, no lo vamos a escribir como la tangente. Vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué lo deja ahí, profesor? Si ya te das cuenta, lo dejo ahí para simplificar el seno a la izquierda y el seno a la derecha. Por lo tanto, ya no tienes los senos. Simplemente queda el coseno aquí, abajo. Perfecto. Vamos a despejar el coseno del ángulo. A ver, gente, despejamos. G pasaría a multiplicar arriba, W al cuadrado R pasaría a dividir, omega al cuadrado R y el coseno pasaría a multiplicar a la izquierda. Simplemente hemos despejado, la hemos acomodado. Perfecto, ahora reemplazamos lo que tenemos, gente. La gravedad, ¿cuánto vale? Bueno, vamos a tomarla como 10. Dividido entre la velocidad angular, que es 2.5. Cuidado que está elevado al cuadrado. A ver, ayúdame haciendo el cálculo. Ayúdame haciendo el cálculo. Elevado al cuadrado. Y esto multiplicado por R. R mayúscula que vale 2 según el problema. Perfecto, gente. ¿Cuánto es el coseno del ángulo? ¿Cuánto vale el coseno del ángulo? A ver, dime. Ayúdame. Coseno del ángulo. ¿Quién me dice? Gente, estoy esperando. ¿Cuánto es el coseno? ¿Cuánto les dio? A ver, gente, les ayudo. A ver, 2.5 es 5 medios, ¿correcto? Espero que no tengas duda en eso. 2.5 es 5 medios. Cuando yo lo elevo al cuadrado, arriba queda 10. Abajo quedaría 5 al cuadrado, 25. Y abajo quedaría 2 al cuadrado, 4. Este 2 se simplifica con un 2 de abajo y la fracción del denominador sería 25 medios. Perfecto, dividimos esto, ya sabes, extremos, medios y extremos. La fracción de arriba, que es 10, yo lo puedo escribir 10 entre 1, sigue siendo 10. Medios y extremos, correcto. A ver, ¿quién va primero, profesor? Los extremos. 10 por 2, 20. Y abajo, 1 por 25, no te esfuerces. Ahí está. Oye, sácale quinta arriba y abajo. Te queda que el coseno del ángulo es 4/5. La pregunta es, como yo les estaba explicando ayer, a ver en la asesoría, si yo despejo el ángulo teta, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría el arco cuyo coseno vale 4/5. La pregunta es, ¿cuál es el arco? ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es 4/5? ¿Cuánto vale? Dímelo. 37, dice María. 37 grados. Perfecto. Por lo tanto, el ángulo 37 grados. Listo. Bien, hasta aquí. ¿Comentarios? A ver, no va a salir todo. Ahí está. ¿Comentarios, chicos? ¿Comentarios? Observa que la segunda ley de Newton lo estamos aplicando aquí en el eje radial. Por eso es que dibujamos la trayectoria que sigue la partícula y sobre esa trayectoria dibujamos el eje tangencial y el eje radial. En el eje radial aplicamos la segunda ley de Newton. El resto es matemático. Son puramente pasos matemáticos y ya está. Recordamos ahí, estamos recordando y aplicamos todo, la parte física, la parte matemática y ya está nuestro problema. Bien, seguimos entonces, seguimos. Problema número 2. Problema número 2. Determina la máxima aceleración que puede adquirir la plataforma para que el bloque no deslice. Observa, yo quiero saber cuál es la máxima aceleración
que debe tener la plataforma para que este bloque que está arriba, por inercia, no deslice. A ver, vamos a sacar este gráfico exagerando y vamos a analizar aquí. Perfecto. Ahí tenemos el gráfico. Todo el movimiento es en el eje horizontal. Si te das cuenta, todo está en la horizontal. Vamos a estudiar este problema desde el sistema de referencia no inercial. Si te diste cuenta, aquí en los problemas anteriores, en ningún momento dije sistema de referencia inercial o no inercial. Aquí simplemente hemos estado usando los sistemas de referencia inerciales, lo que hemos venido trabajando en cinemática, en estática. Aquí yo no he especificado cuál sistema de referencia. No hemos especificado, claro, estamos trabajando el sistema de referencia inercial. Oye, pero en este problema yo voy a especificar cuál sistema de referencia voy a usar. Claro, bien yo lo puedo analizar para un sistema de referencia inercial, o sea, para un fulano que está parado aquí, o para un sistema de referencia no inercial, para un fulano aquí que se mueve junto con la plataforma, sistema de referencia no inercial. Entonces, de las dos maneras podemos hacerlo. Pero para facilitar el cálculo, vamos a hacerlo a partir de este sistema de referencia no inercial. Entonces, colocamos aquí un fulano. Este fulano se mueve junto con todo el sistema. Este sería el sistema de referencia no inercial. Y para este fulano que está aquí, está observando la masa. Él va a pensar lo siguiente: oye, ese cuerpo no se está moviendo. Para este fulano, este cuerpo no se mueve. Por lo tanto, él dice, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre ese cuerpo va a ser igual a 0. No se mueve. Oye, si fuera para el fulano que está fuera de la plataforma, que está parado en tierra, para el sistema de referencia inercial, todo este sistema se mueve. Por lo tanto, él piensa, oye, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, porque hay un movimiento. Pero para el observador no inercial, este cuerpo no se mueve. Esa es la gran ventaja, porque si no se mueve, se cumple la primera condición del equilibrio, y la primera condición del equilibrio nosotros ya sabemos trabajarlo. Esa es la gran ventaja. Perfecto, entonces vamos a analizarlo para este observador no inercial. Para este observador no inercial, como no se mueve, vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre este bloque. Solamente este bloque, que yo lo estoy aquí encerrando con rojito. Dibujamos las fuerzas que actúan solo en ese bloque. Perfecto. A ver, por aquí tenemos el peso. A ver, ¿cuál es el peso de este bloque? El peso sería el producto de la masa multiplicado por la gravedad. Peso, masa por gravedad. ¿Qué otra fuerza actúa sobre este bloque? La reacción de la plataforma horizontal. Tenemos la reacción normal. Reacción normal, que ya sabes que es perpendicular a la superficie. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza actúa? Observa que el movimiento es hacia la derecha. Oye, si el movimiento es hacia la derecha, este bloque de masa M minúscula, tiende por inercia a moverse hacia atrás. Y si tiende a moverse hacia atrás, ¿para dónde sería la fuerza de rozamiento? A ver, ¿qué me dice? ¿Para dónde estaría la fuerza de rozamiento si este bloque tiende a moverse hacia atrás? La fuerza de rozamiento se opone. Yanela. Hacia la derecha. Perfecto. Ahí tenemos la fuerza de rozamiento. Y no te olvides que la fuerza de rozamiento es el producto del mu por la normal. Perfecto. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza? Para el sistema de referencia no inercial aparece la fuerza ficticia. Aparece la fuerza ficticia. Claro, ¿cuál es la fuerza ficticia? La fuerza inercial. Y la fuerza inercial se define como el producto de la masa por la aceleración. ¿La masa de quién, profesor? La masa del cuerpo por la aceleración que presenta. Y yo les dije que esta fuerza inercial la dibujo en contra de la aceleración. Oye, si en este problema todo el movimiento es hacia la derecha, la aceleración es hacia la derecha, la fuerza inercial va en contra, se opone. Entonces la fuerza inercial la dibujamos hacia la
izquierda. Ahí tenemos la fuerza inercial. Perfecto. Hasta aquí, ¿dudas con el diagrama de cuerpo libre en relación o respecto al sistema de referencia no inercial? A ver, gente, ¿dudas, comentarios? ¿Todo claro hasta aquí? Perfecto. Oye, perfecto, muchas gracias, Yanela. Oye, para este observador no inercial, el cuerpo está en equilibrio. Entonces, para el observador no inercial, vamos a aplicar la primera condición del equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje horizontal debe ser 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje vertical también debe ser 0. Sumatoria de fuerzas en la vertical también va a ser igual a 0. Comenzamos en la vertical. Para que se cumpla el equilibrio, las fuerzas que suben y las que bajan en módulo, ¿cómo deben ser? Dilo. ¿Cómo deben ser? Iguales. La normal es igual al peso. Perfecto. Ahí está. Oye, y en el eje horizontal, las fuerzas que se van a la derecha son iguales a las que se van a la izquierda. ¿Quién se va a la derecha? La fuerza de rozamiento, el mu estático por la normal. ¿Y quién se va a la izquierda? La fuerza inercial. Oye, pero la fuerza inercial es el producto de la masa por la aceleración. Masa por aceleración. Correcto. Vamos a reemplazar aquí el mu estático multiplicado por la normal, que es igual al peso, masa, gravedad. Y esto es igual a la masa por la aceleración que me piden calcular. Se van las masas y por lo tanto la aceleración simplemente nos queda el producto del coeficiente rozamiento multiplicado por la gravedad. Vamos a reemplazar. Oye, ¿cuánto vale el coeficiente rozamiento? Coeficiente rozamiento aquí nos da el problema, 0.6 multiplicado por la gravedad. Disculpa, Cristian. Cristian, ¿quieres? Perfecto. Muy bien, muy bien. 0.6 por 10, ya sabes, metros por segundo al cuadrado. 6 metros por segundo al cuadrado. Cristian dice casa. Vamos a hacerle caso. Ahí está. Por cierto, el problema anterior, yo no sé si lo marqué. No, no lo marqué. 37. El problema, y tampoco aquí marqué. Dedo. Perfecto. A ver, comentarios aquí, chicos. Comentarios, preguntas. Si tienen más preguntas, ya vayan preparándolos. Ahí nos veremos en la clase en el sábado para quitar todas las preguntas. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Aquí nos salió 6 metros por segundo al cuadrado. Y gente, en general, cuando yo lanzo un cuerpo, y esto nos va a ayudar para un problema futuro, cuando yo lanzo un cuerpo, sea la forma que sea, por ejemplo, un cuerpo así, sobre una superficie áspera, yo lanzo un cuerpo en la cual solo está actuando la fuerza de rozamiento, este cuerpo va a presenta una desaceleración. Si yo lo lanzo, por ejemplo, con cierta velocidad, y después de un tiempo este se detiene, velocidad final es 0, la desaceleración que tiene aquí este cuerpo de masa m simplemente es el producto del coeficiente de rozamiento por la gravedad. Simplemente eso. En un problema futuro, esto nos va a ayudar. Profesor, ¿cómo llegó a esto? Usando el mismo raciocinio aquí que hemos usado. ¿Correcto? Si yo lanzo un cuerpo en una superficie áspera, después de un tiempo se va a detener, porque la fuerza de rozamiento se va a oponer al movimiento, haciendo que desacelere. ¿Cuál es esa desaceleración? ¿Cómo lo calculamos? El producto del coeficiente de rozamiento por la gravedad. Y ya está. A partir de ahí, podemos usar cinemática para calcular, no sé, la distancia o el tiempo para que se detenga, dependiendo de lo que nos piden el problema. Perfecto. Vamos a continuar. Un problema de dinámica. Una esfera de 2 kilogramos, observa bien, unida a un hilo inextensible de 0.5 metros de longitud, gira en un plano horizontal debido al eje Y
y'. Lo hace con 10 radianes por segundo. Esta es la velocidad angular. La masa es 2 kilogramos, velocidad angular 10 radianes por segundo. Determina el módulo de la fuerza de tensión en el hilo. Yo quiero saber el módulo de la tensión en el hilo. Bien, este es un problema de dinámica circular. Voy a exagerar el gráfico aquí. Y en primer lugar vamos a colocar los datos que nos dan. Perfecto. A ver, colocamos los datos que nos dan por aquí. La masa de esta esfera es 2 kilogramos. Ahí lo tenemos. ¿Qué más? El hilo inextensible de longitud 0.5 metros. Ahí está. Y la velocidad angular con la que está girando es 10 radianes por segundo, solamente. Y bueno, la gravedad 10. Aquí te dan la gravedad. Vamos a tomar 10 metros por segundo al cuadrado. Perfecto, estos son los datos que nos dan. Aquí tenemos el gráfico exagerando. Y vamos a dibujar la trayectoria que sigue esta pelotita. A ver, ¿cuál sería la trayectoria que sigue esta pelotita? Vamos a dibujarla. Ahí tenemos el eje vertical y esta pelotita unido a esa cuerda de longitud L va a comenzar a girar describiendo una trayectoria circular. Vamos a dibujar la trayectoria. Observa ahí cómo estamos dibujando la trayectoria. Ahí está. Supongamos que esta sea circular, ¿correcto? Por aquí tenemos el centro de la trayectoria. El centro de la trayectoria. Perfecto, hasta ahí todo el mundo está conmigo, gente. Es el mismo caso del anillo. Tú tienes un eje circular, vertical, una cuerda, una pelotita y lo giras. Lo comienzas a hacer rotar. Entonces la trayectoria que sigue la pelotita, ahí lo estoy dibujando, trayectoria circular. Hasta ahí todo el mundo está conmigo, gente. Chicos. Perfecto. Sobre esta trayectoria, gente, muchas gracias. Sobre esta trayectoria yo voy a dibujar el eje tangencial y el eje radial. Ahí tenemos. Ahí sobre la pelotita que estamos analizando. Una vez hecho esto, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Ya estamos acostumbrados a hacer el diagrama de cuerpo libre. Nos dibujamos todas las fuerzas que actúan. Por aquí tenemos el peso. Acá hay una cuerda. A ver, córtala imaginariamente. A lo largo de la cuerda dibujamos la tensión saliente del cuerpo que estamos analizando. Este es el cuerpo que estás analizando. Ahí tenemos la tensión. No te olvides, para dibujar las tensiones en las cuerdas y los alambres, hacemos un corte imaginario y dibujamos la tensión a lo largo de esa cuerda, hilo, alambre, saliente del cuerpo que estamos analizando. ¿Qué otra fuerza actúa? ¿Habrá otra fuerza que actúe? Ya no. Tenemos dos fuerzas, dos únicas fuerzas que están actuando. Perfecto. Perfecto. Gente, este problema también se puede hacer de dos maneras. Vamos a hacerlo con el sistema de referencia inercial. Vamos a hacerlo con este sistema de referencia inercial. Perfecto, muy bien. Este es el eje tangencial. Y por aquí tenemos el eje radial. Correcto. Vamos a descomponer la tensión. Vamos a descomponerla. Y claro, no nos dan ningún ángulo. Aquí vamos a llamarle simplemente ángulo teta, que por cierto va a ser igual a este ángulo teta. Y como lo hicimos en el problema anterior, descomponemos la tensión. Observa que va a existir una componente en el eje tangencial y una componente en el eje radial. ¿Cuánto vale cada componente? Vamos a calcular esas componentes. Una componente en el eje tangencial y la otra componente en el eje radial. Observa la componente en el eje tangencial al ladito del ángulo. Por lo tanto, sería lo que mide el vector t por el coseno del ángulo. Y la otra, profe, lo que mide el vector por el seno. Perfecto, Cristian. Seno del ángulo. Muy bien, ya hemos descompuesto la tensión. Te olvidas de él, ya no existe más en tu vida. Perfecto, ahí tenemos las componentes en los ejes tangenciales y en el eje radial. Perfecto. Veamos qué pasa en el eje tangencial. Oye, en el eje tangencial el cuerpo no está subiendo ni bajando. Se mueve en esta trayectoria horizontal. El cuerpo no sube ni baja describiendo algo así, no.
El cuerpo en todo momento se mueve en esta trayectoria horizontal. Oye, si no sube ni baja en el eje tangencial, se cumple la primera condición del equilibrio. Sumatoria de fuerzas debe ser cero. Las fuerzas que suben, la componente de la tensión, T coseno de teta, es igual a las fuerzas que bajan, el peso, masa, gravedad. Ahí tenemos una ecuación. Ahora, ¿qué pasa en el eje radial? Veamos en el eje radial. En el eje radial vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Tenemos sumatoria de fuerzas centrales o sumatoria de fuerzas centrípetas. Es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Correcto. Ahora, ¿cómo se interpreta eso? Se interpreta como las fuerzas que entran al centro. Aquí está el centro de la trayectoria. ¿Quién entra al centro? Entra la componente de la tensión, T seno de teta. Es la que entra, T seno de teta, menos las fuerzas que salen. Aquí no hay ninguna que sale, por lo tanto simplemente T seno de teta sería la resultante de fuerzas centrípetas. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Como me dan el dato de velocidad angular, semejante al problema anterior, vamos a usar la relación entre ellas, velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Y cuál es el radio, profesor? El radio de la trayectoria que sigue la partícula. Sería esta distancia, R minúscula. Correcto, y como lo hicimos en el problema anterior, en este triángulo rectángulo que le voy a llamar O, A, C, observa aquí, ese cateto opuesto a teta sería el radio de la trayectoria. Tengo la hipotenusa que vale L, la longitud de la cuerda. ¿Cómo encuentro este cateto opuesto? Semejante al problema anterior, este R sería L por el seno de teta. L por el seno del ángulo teta. Una vez que ya tenemos el radio de la trayectoria, vamos a reemplazarlo aquí. T por el seno de teta va a ser igual masa, velocidad angular al cuadrado por R, que es L seno de teta. L seno de teta. Se van los senos a la derecha y a la izquierda y te queda que la tensión es igual a la masa, velocidad angular al cuadrado por L. Correcto. Una vez que tenemos esto, vamos a reemplazar en la otra ecuación. Nota que aquí aparece la tensión. Vamos a reemplazarla. Tenemos tensión coseno. ¿Pero cuánto vale la tensión? Vale masa, velocidad angular al cuadrado L por el coseno de teta. Y esto es igual a la masa gravedad. Perfecto. Estamos reemplazando aquí la tensión por este término, esta ecuación que es mw al cuadrado L. Muy bien, ya estamos casi. A ver, ¿qué cosa nos piden calcular? Oye, nos piden calcular la tensión. Ah, bueno. No es necesario hacer toda esta vaina. Ya me estaba distrayendo. Oye, como nos piden hallar la tensión, ya lo tenemos aquí. No es necesario reemplazarlo en la otra ecuación. Ya lo tenemos aquí. Simplemente reemplazamos los datos que nos dan. Nos piden hallar la tensión. La tensión va a ser igual a ¿qué? A ver, veamos aquí. La masa. ¿Cuánto vale la masa? 2 kilogramos. Voy a escribir las unidades aquí para que te des cuenta de algo. Multiplicado por la velocidad angular, que es 10 radianes por segundo, y esto está elevado al cuadrado. Cuidado aquí. Por L. ¿Cuánto vale L? 0.5. 0.5 es un medio de metro, medio metro. Este 2 se va con este 2. Y aquí tenemos unidad de metros por segundo al cuadrado. Por kilogramo es la unidad de Newton. Por lo tanto, 10 al cuadrado se convierte en 100. Unidad de fuerza, Newton, en el sistema internacional. Por lo tanto, la tensión sería 100 Newton. Correcto. 100 Newton. Hasta aquí comentarios, chicos. Comentarios. Gente, ¿todo bien? Aquí me piden solamente... Perfecto, María. Aquí solamente me piden la tensión. Entonces, no había necesidad de usar la otra ecuación y calcular el ángulo. No me piden aquí. Simplemente me piden la tensión. A partir de esta relación ya calculamos todo. Correcto. Correcto.
Alguien se preguntaba, profesor, usted dijo que existe otra manera de resolver el problema. ¿Cuál es la otra manera? La otra manera es la siguiente, jóvenes. A ver, voy a hacerlo aquí al ladito. La otra manera es la siguiente. Perfecto. Recuerda que siempre existe otra forma de hacer un problema. Para hacer este problema de la otra manera, yo voy a usar el sistema de referencia no inercial. ¿Y dónde voy a colocar al fulano? Al fulano yo lo voy a colocar en el eje de rotación. Aquí voy a colocar el sistema de referencia no inercial. Voy a dibujar aquí la trayectoria que sigue esta partícula. Ahí está la trayectoria. Aquí tenemos el centro y voy a dibujar las fuerzas que actúan sobre esta esfera en relación al sistema de referencia no inercial. Entonces dibujamos las fuerzas que actúan. Por aquí tenemos el peso, ya sabes. Por aquí la tensión, el peso, masa, gravedad. Y además tenemos la fuerza inercial que va a aparecer para este observador no inercial. Esa fuerza inercial, gente, esa fuerza inercial, si la aceleración centrípeta, que se define como aquella que se va hacia el centro, la fuerza inercial se opone a esa aceleración centrípeta. Por lo tanto, la fuerza inercial la vamos a dibujar de esta manera. Fuerza inercial y va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Correcto. Ahora sí, tenemos tres vectores. Con tres vectores, recuerda que este fulano que está pensando, que ese cuerpo no se está moviendo. Por lo tanto, la suma de fuerzas debe ser igual a 0. Se cumple la primera condición del equilibrio. Con tres vectores hacemos el triángulo de fuerzas. Tenemos el peso, la fuerza inercial y tenemos la tensión cerrando el triángulo de fuerzas. Tensión. Tenemos la fuerza inercial, masa por aceleración centrípeta. Y por aquí tenemos el peso, masa, gravedad. Este ángulo yo le llamé teta. Ángulo teta. Ahí está. Perfecto. Por aquí teníamos la trayectoria, perdón, el radio de la trayectoria. Y perfecto. Yo quiero saber cuánto vale la tensión. ¿Correcto? Yo quiero saber cuánto vale esa tensión. Ahora, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto? Recuerda que aquí horizontal y vertical son perpendiculares. Cateto opuesto con la hipotenusa. Ese es el seno. A ver, sácale el seno. Oye, si tú le sacas el seno del ángulo teta, va a ser cateto opuesto, masa por aceleración centrípeta, entre la tensión que yo quiero calcular. ¿Correcto? Como yo quiero calcular la tensión, el seno pasaría a dividir masa, aceleración centrípeta, entre el seno del ángulo teta. Oye, pero ¿cuánto vale la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta es angular al cuadrado por el radio. El radio de la trayectoria, ya lo habíamos calculado en el método 1, este radio sería L por el seno, L seno de teta. Ese radio, por lo tanto, sería L seno de teta. Aquí aparece velocidad angular por el radio es L seno de teta, vamos a reemplazarlo, L por el seno del ángulo teta, y abajo tienes el seno de teta, que no lo voy a escribir de nuevo, simplemente un control C, control V y ya está. Correcto. Y de nuevo se van los senos, arriba y abajo, y al final del día la tensión te queda masa, velocidad angular al cuadrado, multiplicado por F. Y observa, es lo mismo que nos dio en el método 1. Observa. ¿Es lo mismo? Claro. Es lo mismo. Dos formas, gente, para resolver el problema. Y en un examen de admisión, claro, tú vas a usar la forma más fácil. Para un sistema de referencia no inercial, es la forma más fácil. Profe, no me acuerdo. Usa el método 1, la primera forma.
Entonces ya sabes, dos formas para resolver este problema. Y por cierto, vamos a colocar toda esta vaina, lo vamos a colocar abajito para que en el PDF salga bacán. Ya estamos terminando, gente, ya estamos terminando con esto. Estamos terminando nuestra clase. Felizmente para algunos. Ok, ahí está. Perfecto. Ahí lo tenemos. Dos formas para resolver el mismo problema. Claro, en un examen de admisión ya sabes cuál método vas a usar. Comentarios, chicos. Hasta aquí comentarios. Comentarios, chicos. Comentarios. Ya en la asesoría de la semana que viene, nosotros vamos... Perfecto. Ya en la asesoría de la semana que viene, nosotros vamos a hacer más problemas de dinámica. Correcto, chicos, para fijar esto. Entonces, vamos a terminar aquí.